Esta noche he titulado al mensaje Un arrepentimiento que produce buen fruto. Repito, díganlo conmigo, un arrepentimiento que produce buen fruto. Para desarrollar este tema, estaremos leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, de los versos 1 hasta el 12. Evangelio de Mateo, capítulo 3, del verso 1 hasta el 12. Y este mensaje tiene como propósito el que comprendamos que nuestro arrepentimiento ante Dios debe ser genuino y sincero, y que debemos evidenciar esto por medio de una vida transformada por el poder y la gracia de Dios. Así que ese es el propósito y motivo de predicar este mensaje, que nosotros podamos entender que vamos a evidenciar un verdadero arrepentimiento en nuestra vida cuando lo que nosotros somos vaya completamente acorde con la verdad de la palabra. Dice de esta manera la Escritura: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Padre, que esta palabra, mi Dios, que es tuya, tu palabra, sea para salvación, para edificación, para transformación de cada uno de nosotros, mi Dios. Amén. Como parte introductoria de este mensaje, quiero que en esta noche nosotros, digamos que repasemos qué es el término arrepentimiento. Quiero que veamos este concepto tanto desde el griego como el concepto que se maneja en el hebreo. La palabra griega para arrepentimiento es la palabra metanoia, y esta palabra se deriva de otra que es metanoeo, que lo que significa es pensar diferente o reconsiderar. Esta palabra metanoia lo que significa es compunción, y compunción es dolerse por el pecado. Esto es lo mismo que dice la palabra en el libro de los Hechos, luego del discurso de Pedro, Hechos 2, dice la Escritura que ellos, oyendo el discurso de Pedro, se compungieron en su corazón
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí Pedro aprovecha para predicarles el mensaje de Jesucristo y de cómo ellos lo habían crucificado, lo habían matado, y de cómo Él al tercer día resucitó de entre los muertos y se les apareció vivo, dándole pruebas indudables de que Él es aquel a quien Dios ha puesto como juez de vivos y de muertos. Así que la reacción de ellos en ese momento fue de que se dolieron por su pecado, porque al oír el mensaje entendieron que habían hecho mal. Por otro lado, metanoia significa reversión de la decisión. Es decir, que cuando hemos tomado una decisión equivocada o vamos en un mal camino, nosotros debemos de revertir eso y volver al camino correcto y tomar las decisiones correctas para entonces tomar verdaderamente el camino que es Cristo Jesús nuestro Señor. Por otro lado, el concepto que se maneja en el hebreo, la palabra hebrea que se usa concerniente para el arrepentimiento es teshuvah, y esta palabra se deriva de otra que es shu, que quiere decir volver. Es decir, que arrepentirse es volverle la espalda al pecado. El sentido primario transparente del arrepentimiento en el judaísmo es siempre un cambio de actitud del hombre hacia Dios. Es un cambio de conducta y de mentalidad. Para los rabinos, la esencia del arrepentimiento radica en un cambio total de mentalidad que conducía a una vida de santidad delante de Dios. El cordobés Maimónides, quien es considerada la principal figura judía de la Edad Media, define el arrepentimiento de esta manera. Él dice: ¿qué es el arrepentimiento? Es que el pecador abandona su pecado y lo arroja de sus pensamientos y decide nunca más volver a hacer esto. Y no solo volver a hacerlo, sino que decide nunca más volver ni siquiera a pensarlo. Y una frase que ilustra bastante bien lo que estamos viendo es la siguiente, presten mucha atención. Dice: si uno tiene una cosa inmunda agarrada en las manos, aunque se lave las manos en todos los mares del mundo, nunca será limpia. Pero si soltamos la cosa inmunda, bastará con un poco de agua para que la mano esté limpia. Queriendo decir con esto que por más que nosotros digamos que nos hemos arrepentido de los pecados, si no abandonamos la vieja vida, si no abandonamos el mal proceder delante de Dios, por más que digamos esto, verdaderamente no nos hemos arrepentido. Porque el arrepentimiento, como dije, consiste en un cambio de mentalidad. El verdadero arrepentimiento y la verdadera fe delante de Dios no es una profesión de labios. No es que yo diga yo soy de Él. No es que yo diga me arrepentí, sino que verdaderamente haya un cambio radical en mi vida, empezando por mis pensamientos. Porque muchas veces los males que hay en nuestra vida radican en el pensamiento, radican en nuestras malas intenciones que proceden de nuestro corazón. Por eso es que el Señor dice en la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y en otra parte dice que del corazón emanan todas las malas cosas. Emanan los adulterios, los hurtos, emanan los asesinatos, todas las cosas emanan de ahí. Por eso necesitamos tener un corazón cambiado y transformado para decir verdaderamente que nos hemos arrepentido. De hecho, hay personas y hay relatos en la Biblia de personajes como aquel hombre a quien Felipe le predicó en Samaria, Simón el mago, el cual aún se bautizó. Pero cuando los apóstoles Pedro y Juan descendieron a Samaria para orar por ellos, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ellos, cuando eso pasó, ese hombre
les ofreció dinero a ellos a cambio del don del Espíritu Santo. Y Pedro les reprende y le dice: que tu dinero perezca contigo, porque has querido comprar el don de Dios con dinero. Y Pedro le dice: veo que en gran amargura estás en tu corazón. Ese es un ejemplo perfecto de que, aunque era un hombre que aún se había bautizado tras la predicación de Felipe, nunca hubo un verdadero arrepentimiento y un verdadero cambio en su vida. Eso es importante que nosotros lo entendamos. También, como parte de la introducción, quiero que conozcamos qué es la expresión reino de los cielos o reino de Dios. Porque para desarrollar el texto que estaremos viendo, se necesita conocer esto. Generalmente nosotros tenemos por reino de los cielos el lugar donde se ubica Dios, donde Dios está ya sentado en su trono. Sin embargo, por las palabras del Señor Jesús y de los apóstoles, nosotros vemos que el reino de los cielos es todo lugar o esfera donde Dios es el que gobierna. Por eso es que vemos que el Señor Jesús en el Padre Nuestro dice: Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Porque el que viniera el reino de Dios y que se hiciera la voluntad de Dios aquí en la tierra es algo equivalente. Por eso, cuando el Señor Jesucristo establezca su reino, Él traerá justicia a la tierra, la justicia perdurable. Porque donde se hace la voluntad de Dios y donde no opera y obra el mal, ahí está el reino de Dios, porque Dios es el Rey. Y esto nos debe dar a nosotros una gran lección. Y es, aunque nosotros digamos que Dios es el Rey y dueño de nuestra vida, si Dios no nos está gobernando, si Dios no nos está dirigiendo, el reino de Dios no está en nosotros, no está dentro de nuestros corazones. Pero aparte de eso, vemos las palabras del Señor Jesús cuando Él iba a echar fuera los demonios y que le criticaban y le decían que por Beelzebú Él echaba fuera los demonios. Él les dijo: si yo echo fuera los demonios por el Espíritu Santo, significa que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y esto es porque al el Señor echar fuera los demonios, Él lo que estaba haciendo era traer la libertad que Dios promete a aquellos que se acercan a Él. Así que es importante que entendamos este concepto. En este momento vamos entonces a empezar a desarrollar los puntos que hay en el texto. Los voy a desarrollar en 5 puntos generales. Los voy a citar a continuación. Lo primero que quiero que conozcamos es quién fue Juan el Bautista y qué opinión tenía la gente de él. Segundo, ¿por qué razón los fariseos y los saduceos fueron al bautismo de Juan y por qué Juan los rechazó? Tercero, ¿qué significa hacer frutos dignos de arrepentimiento? Cuarto, ¿por qué se refugiaban ellos en Abraham? Y quinto, ¿qué significa el hacha está puesta a la raíz de los árboles? Previo al desarrollo del primer punto, que es quién fue Juan el Bautista y qué opinión tenía la gente acerca de él, quiero que nosotros conozcamos algo. Y es que aproximadamente para el año 750 antes de Cristo, el profeta Isaías había dado una profecía donde él decía que en el pueblo de Israel iba a aparecer un hombre, un profeta, al cual Dios levantaría para abrir camino, para preparar los corazones del pueblo, para que cuando el Mesías apareciera, ellos estuvieran listos. Pero en ese tiempo, entre el año 750 antes de Cristo y la aparición de Juan el Bautista, muchas cosas pasaron en el pueblo de Israel. Y quiero que mencionemos alguna. Número 1, ocurrieron muchas guerras y rebeliones, como la rebelión de los macabeos. También surgieron grupos religiosos como los saduceos, los fariseos, los esenios, y también surgieron los escribas,
quienes eran los encargados de reinterpretar la ley de Moisés. Por otro lado, surgió una gran corrupción en el sacerdocio, pues ya los sumos sacerdotes no eran escogidos según el orden de Aarón, sino que los sumos sacerdotes eran puestos por el gobierno romano. Por eso se ve que había, como dije al principio, un entra y sale de sumos sacerdotes. En un lapso muy corto de tiempo, posiblemente pasaron 18 sumos sacerdotes. Y la gran mayoría de estos sumos sacerdotes eran de la secta de los saduceos, quienes eran aristócratas, gente de la alta sociedad, y en cierta forma pudiéramos decir que eran puestos políticos los que ellos tenían, porque el sacerdocio en el pueblo de Israel se pervirtió. Solamente una minoría era fiel a Dios. Por otro lado, la voz profética de Dios durante un espacio como de 400 años no se escuchó. Se cree que desde el profeta Malaquías hasta Juan, a quien Dios levantó como profeta, pasaron 400 años donde nunca se volvió a escuchar la voz profética de Dios, donde Dios nunca más levantó un hombre para que hablara al pueblo de Israel las verdades de su palabra. Así que conociendo eso, entonces podemos empezar a decir quién era realmente Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel a quien Isaías había profetizado. Él fue aquel quien se levantó en el desierto de Judea y empezó a predicar y a llamar al arrepentimiento a las personas y a decirles: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Juan el Bautista tenía como fin el que el corazón del pueblo de Israel se volviera a su Dios. Juan el Bautista tenía como propósito y como meta que la gente pusiera su mirada en Jesús, el Mesías, a quien Dios envió primero para libertar al pueblo de sus pecados y luego para redimirnos a todos de nuestra condición que nos lleva al pecado continuamente, y es la carne. La expectativa del pueblo acerca de Juan el Bautista era alta. De hecho, cuando nosotros vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 19, nosotros vemos que dice ese texto en Juan 1:19. A partir de ahí dice que los judíos mandaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y dice que él confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y ellos les preguntaron: ¿eres tú Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y dijo: no soy. Pues ¿quién eres? Para que demos testimonio a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo nuevamente: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que nosotros nos damos cuenta por este texto que la expectativa que tenía el pueblo acerca de Juan era muy elevada. Ellos llegaron a considerar de que él posiblemente era el Cristo. Ahora, no todo el pueblo de Israel creyó en Juan. Y ahora vamos a ver esto. El segundo punto dice: ¿por qué razón los fariseos y saduceos fueron al bautismo de Juan? ¿Y por qué Juan los rechazó? Porque la palabra dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Así que damos por hecho que tanto los escribas como los fariseos y los saduceos eran pecadores. Y si Juan vino a predicar un bautismo de arrepentimiento al pueblo y ellos venían, se suponía que los aceptara. Pero hay una razón bastante específica por la cual Juan no los aceptó y les llamó generación de víboras. ¿Saben por qué? El mismo texto más adelante nos lo dice. Juan dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. La razón por la cual Juan los rechazó
es porque Juan conocía que en el corazón de ellos no moraba la bondad. Juan conocía que el que ellos fueran a su bautismo era un asunto de mera apariencia. No había un verdadero arrepentimiento en el corazón de ellos. Y por eso Él les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Para ver esto, quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 23 al 27. Dice de esta forma: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaban y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también les haré una pregunta, y si me la contestáis, también les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Miren la primera razón: ellos no le creyeron, y ellos mismos sabían que el Señor Jesús conocía que ellos no le creyeron a Juan. O sea que cuando Juan les llamó generación de víboras, Juan estaba en lo cierto, porque eso es lo que eran, una generación de víboras. Y dice: y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Segunda razón: ellos fueron ahí por apariencia. Ustedes saben que los fariseos, saduceos y escribas, ellos se consideraban justos ante sus propios ojos. Y como se consideraban justos ante sus propios ojos, y veían al pueblo que se acercaba a Juan, y que el pueblo les reconocía, seguramente ellos dijeron en su corazón: bueno, nosotros no vamos a ser los únicos que nos quedemos sin ir al bautismo de este hombre. Todos vamos a ir. Pero verdaderamente no había una condición de arrepentimiento en su corazón. De hecho, unos versos más adelante en ese mismo capítulo, vemos que el Señor Jesús les hace una parábola a ellos mismos, a los ancianos y líderes. Y en la parábola Él les dice que las prostitutas, los publicanos, los ladrones fueron al bautismo de Juan y se arrepintieron. Y los líderes, aunque vieron que ellos fueron y se arrepintieron, ellos no decidieron hacer lo mismo. Y Jesús le dice: de cierto los digo que las prostitutas, los ladrones van delante de vosotros al reino de los cielos, porque Juan vino en camino de justicia y ellos se arrepintieron, pero ustedes no se han arrepentido. Tercer punto: ¿qué significa hacer frutos dignos de arrepentimiento? Es lo mismo que hemos venido hablando. Cuando nosotros damos frutos dignos de arrepentimiento, significa que verdaderamente dejamos atrás la vieja vida, que verdaderamente dejamos atrás nuestra condición de pecado, que verdaderamente nos despojamos del mal, que soltamos el mal y que genuinamente decidimos ir a Dios. Hacer frutos dignos de arrepentimiento significa que nosotros permanezcamos en el Señor, como la iglesia ha estado diciendo constantemente. Porque la Escritura claramente dice que si el justo hiciera injusticia y se volviere de su bondad, su justicia que había hecho no le será tenida en cuenta. Y eso responde muchas preguntas de por qué el Señor dirá: nunca los conocí. Porque se volvieron atrás y sus buenas obras nunca tendrán memoria. De hecho, vale más un pecador que se arrepienta a un justo que al final se pervierta. Nosotros necesitamos ser de los que perseveran y de los que avanzan. Necesitamos ser no de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan
para salvación. Cuarto punto dice: ¿por qué se refugiaban en Abraham? Esto es una pregunta bastante interesante, porque ellos se consideraban justos ante sus propios ojos, y una de las razones es que ellos eran o son el pueblo elegido por Dios. Lo que ellos no sabían es que si ellos no ponían y no ponen su mirada en aquel que tiene potestad para limpiar pecados, aquel de quien Juan el Bautista dijo: allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ellos no ponían, no ponen, y si nosotros no ponemos verdaderamente nuestra mirada en aquel que tiene poder para limpiarnos, verdaderamente no seremos salvos. La justicia de Abraham no podía alcanzarles a ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos no se habían arrepentido de corazón. Y de hecho el apóstol Pablo dice respecto a esto, que solo son hijos de Abraham los que son de la fe. Es decir, que el incrédulo y que continúa en su pecado sin arrepentirse, constantemente dándole la espalda a Dios, no es hijo de Abraham ni descendiente de Abraham. De hecho, en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 30 al 38, por favor pónganlo. Evangelio de Juan capítulo 8 dice de esta forma: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros vemos en este pasaje la respuesta a lo que he estado hablando. Solamente son hijos de Abraham los que llevan la vida de Abraham. Si alguno no tiene la fe de Abraham, si alguno no vive la vida de Abraham, por más linaje que tenga, por más parentesco étnico que tenga con Abraham, puede ser idéntico a Abraham en carne, pero si no tiene la fe y la conducta de Abraham, no es descendiente de Abraham. Porque Abraham fue un hombre de fe y llamado padre de la fe, y solamente son descendientes de Abraham los que tienen la fe de él. Así que es importante que nosotros entendamos esto. Y para los más jovencitos, el Señor les trajo un mensaje. Si ustedes son hijos de cristianos, escuchen los más jovencitos, por ser hijos de cristianos, la justicia de sus padres no les va a arropar a ustedes, ni le va a alcanzar a ustedes. Dios tendrá misericordia para que el evangelio les sea predicado. Dios tendrá misericordia para que ustedes se acerquen a Él. Pero si ustedes deciden no arrepentirse, la justicia de sus padres no les va a alcanzar. Porque como dicen comúnmente en la calle, la salvación es individual. Es individual. Y cada uno de nosotros necesitamos de manera individual dar frutos dignos de arrepentimiento. Isabelita, no te va a salvar la justicia de la hermana. Tú tienes que arrepentirte por tu propia cuenta. Las dos niñas no le va a salvar la justicia de la hermana. Dios libre a Sarai, pero si Sarai se aparta, la justicia del pastor, aun siendo pastor, no la va a salvar. ¿Me entienden? Cada uno de nosotros necesitamos estar a cuentas con el Señor. Cada uno de nosotros necesitamos de manera individual dar frutos dignos de arrepentimiento. Y es verdad que Dios es un Dios de amor.
Y Dios tiene compasión. Dios puede traer a todos nuestros familiares. Dios, por la justicia y el servicio de cada uno de ustedes, puede tener misericordia, y aún al más perdido de nuestros familiares lo puede traer, y creemos que lo va a traer, porque también yo tengo a mucha gente que quiero que el Señor traiga. Pero si ellos deciden no arrepentirse, no hay salvación, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en el único que tiene poder para salvar, que tiene poder para que con una palabra resucitar y dar vida. Este es Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, la justicia de nuestros familiares, la justicia de los que vivieron antes de nosotros, no nos alcanza si nosotros no reconocemos a aquel que tiene poder para salvar. Esto es Cristo Jesús. Y por último, dice el punto 5, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Significa esto que ya todo está preparado y que nosotros necesitamos estar a cuentas con el Señor. Nosotros necesitamos estar a cuentas, porque un día Él vendrá, y como leímos en el pasaje del principio, donde Juan el Bautista decía la misión del Señor Jesús, dice que Él tomará al trigo, o más bien a su trigo, en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Necesitamos estar a cuentas con el Señor y entender que por medio de un verdadero arrepentimiento es que nosotros no vamos a retroceder. Necesitamos arrepentirnos de corazón, examinarnos profundamente y ver si hay en nosotros camino de perversidad. Porque la condición del corazón del hombre es de continuo al mal, y nuestros pensamientos son al mal, y necesitamos examinarnos. Necesitamos abrir nuestro corazón verdaderamente a Él, a aquel que es poderoso para salvar, a aquel que se entregó en el madero, a aquel que vino y murió por los pecados de cada uno de nosotros, para que si creemos en Él gratuitamente solo por la fe en su nombre, recibamos salvación y reconciliación con el Padre, ante el cual toda la humanidad está perdida y destituida. Y me gustaría agregar algo importante. Aunque el Hijo trajo la gracia, la idea de la salvación es del Padre, porque la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que la idea de salvarle fue de Dios, porque Dios es amor, y en su grande amor entregó lo más valioso y lo más preciado que Él tiene, su Hijo Jesús. Así que no desaprovechemos tan grande oportunidad como la que tenemos. Y ya para concluir definitivamente con el mensaje, quiero exhortarles a cada uno a que dé fruto digno de arrepentimiento, a que entienda que no puede ni siquiera pestañear ante el pecado. Cada cosa que represente una tentación, que represente un tropiezo, cada cosa que represente un obstáculo para su vida, procure mantenerla lo más lejos posible. No se exponga al mal. El hombre fuerte en Dios no es el que hace frente al pecado, es aquel que huye de él. Nosotros no podemos darle cara al pecado. Lo que representa una tentación para usted, córrale, húyale. Aunque usted parezca o se vea despavorido, hágalo por amor a su salvación, por amor de su propia alma. También quiero exhortarles a que no retiremos nuestra mirada de Cristo Jesús, porque el Señor pagó un precio demasiado grande. Y si alguno todavía en su corazón tiene una pequeña espinita de que si el Señor es real, que si esto del Evangelio es real,
Yo le doy fe y testimonio de que el Señor es completamente real. Les doy fe y testimonio de que Él verdaderamente vino y murió por nuestros pecados. Y doy fe y testimonio de que Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Así que valoremos ese sacrificio, vivamos para agradarle a Él y demos frutos dignos de arrepentimiento. Quisiera que nos pusiéramos de pie en esta hora. Y quiero que nos tomemos por lo menos 3 o 4 minutos para ahí donde estamos, cerrar nuestros ojos y en lo más profundo de nuestro corazón, si pueden subir un poquito más el instrumental, no sé si allá se escucha mucho, pero para ambientar aún más, quiero que oremos en este momento y que examinemos nuestro corazón y que veamos si hay en nosotros camino de perversidad. Y que veamos si en nuestro corazón nosotros hemos dado legalidad al enemigo para operar. Y que en esta noche de todo corazón nos arrepintamos de nuestros pecados. Oren conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, queremos, Señor, que el Espíritu Santo examine lo más profundo de nuestro corazón. Que el Espíritu Santo redarguya, convenza de pecado. Por favor, Padre, trae a luz lo más profundo de nuestro corazón. Trae a luz hasta la más pequeña de nuestras malas intenciones. Trae la luz, Señor, en esta hora. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y te bendecimos, oh Rey. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te pedimos, Señor, que los corazones de los hermanos sean en este momento, Señor, dirigidos por ti. Si hay alguno, Señor, que necesita arrepentirse, te pido, Señor, que le conceda ser quebrantado en esta hora. Espíritu Santo, te pido que en este momento todo corazón que necesita arrepentimiento se pueda arrepentir. Oro, mi Señor, que toda mente que necesita ser libertada sea libre en el nombre de Jesús en este momento. Y en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Padre, que nuestros pies sean dirigidos por camino de justicia. Te doy las gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, Señor. Gracias te damos, Padre. La palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una palabra que el Espíritu Santo trae a mi mente en este momento. Si hay alguna persona que tenga que pedirle perdón a alguien, no deje de hacerlo por orgullo. Nunca pongamos de lado el orgullo. Nunca digamos él o ella tuvieron la culpa. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que si hay alguien que tenga que pedir perdón, pida perdón a la persona, llámele aparte y haga las paces con quien deba hacer la paz, porque a paz nos ha llamado Dios. En el nombre de Jesús, que Dios le bendiga y Dios esté con todos ustedes. Amén.